Imagínate abrir tu casa y descubrir que alguien entra sin que te des cuenta. Eso le ocurrió a Adriana, alimentos desapareciendo de la despensa, noches en vela tratando de entender lo que estaba sucediendo. Hasta que, en una madrugada silenciosa, sorprende a un niño hambriento intentando tomar comida. Pero lo que descubre después es aún más impactante: ese niño y su hermanita fueron abandonados por su propia madre. Movida por la compasión, Adriana decide ayudarlos, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Y tú, qué harías en su lugar? Adriana siempre tuvo la costumbre de revisar su lista de compras con esmero. Cada artículo estaba cuidadosamente planeado, y la despensa siempre estaba abastecida en la medida justa. Por eso, cuando comenzó a notar que algunos alimentos faltaban, se sintió confundida. Primero, pensó que tal vez había olvidado comprar algo. Pero, a medida que pasaban los días, notó que las desapariciones continuaban. El arroz que había guardado con tanto esmero estaba a la mitad, y el paquete de galletas recién abierto había desaparecido. Incluso el café, que usaba con moderación, se estaba acabando demasiado rápido. Esta serie de eventos inusuales empezó a generar en Adriana una sensación incómoda, una mezcla de irritación y aprensión. Vivía sola, era extremadamente cuidadosa con sus cosas y nunca dejaba la casa desorganizada. Cada vez que iba a la despensa y notaba la falta de algún artículo, un escalofrío recorría su espalda. En su fuero interno, la idea de que alguien pudiera estar entrando en su casa le perturbaba más de lo que quería admitir. Decidida a resolver el misterio, Adriana comenzó a tomar medidas más estrictas. Cada noche, antes de dormir, revisaba con atención redoblada la cerradura de puertas y ventanas, verificando también si alguna entrada estaba floja o dañada. Empezó incluso a notar cuánto quedaba de cada alimento, esperando que eso la ayudara a tener más control. Llegó a hablar con los vecinos para saber si alguien había notado algo extraño. Una vecina mayor sugirió que quizás se tratara de algún animal que entraba durante la noche, pero esa hipótesis le parecía improbable a Adriana. A pesar de sus intentos por investigar el caso, el misterio persistía. La sensación de estar siendo observada, de que algo no estaba bien en su propia casa, dejaba a Adriana cada vez más inquieta. Intentó ignorarlo, pensar que tal vez era algo en su cabeza, pero no lograba librarse de la creciente incomodidad. Hasta que, en una madrugada fría y silenciosa, mientras intentaba conciliar el sueño, escuchó un ruido proveniente de la cocina. Era un sonido leve, casi imperceptible, como si alguien estuviera manipulando objetos con cautela. Adriana se incorporó en la cama, con el corazón acelerado. Respiró hondo, tratando de controlar el miedo, y con pasos lentos se dirigió hacia la cocina. La casa estaba a oscuras, iluminada solo por la luz tenue que entraba por la ventana de la sala. Cada paso parecía resonar más de lo normal. Cuando llegó a la puerta de la cocina, Adriana la empujó levemente, espiando por la rendija. Fue entonces cuando vio algo completamente inesperado: un niño pequeño, delgado y sucio, vestido con ropa gastada, rebuscando cuidadosamente en la despensa. Estaba tomando paquetes de galletas y latas de conserva, intentando apilarlos dentro de una vieja bolsa de tela. La sorpresa la dejó paralizada por un instante. ¿Quién era ese niño? ¿Y por qué estaba en su casa, en plena noche, llevándose comida? Antes de que pudiera decidir qué hacer, el niño la notó. Sus ojos se abrieron con temor y se quedó inmóvil, sosteniendo la bolsa con manos temblorosas. Adriana percibió que estaba aterrorizado, como si esperara una reprimenda o incluso una reacción agresiva de su parte. Pero, en lugar de reaccionar con enojo, Adriana sintió un fuerte impulso de comprensión. Ese niño no estaba allí por maldad, parecía que algo mucho mayor estaba en juego. Levantó las manos despacio, en un gesto de paz, y habló con voz baja y acogedora: «Hey, tranquilo. No tienes que tener miedo. Solo quiero entender qué está pasando». El niño vaciló, mirándola con desconfianza. Parecía estar considerando la posibilidad de salir corriendo, pero la voz tranquila de Adriana le hizo bajar la guardia, aunque solo un poco. Ella se acercó despacio y se agachó para quedar a su nivel, tratando de mostrar que no había peligro. «¿Cómo te llamas?», preguntó suavemente. «Pablo», respondió él, casi en un susurro,
con la voz quebrada. «Pablo, ¿vives cerca de aquí?». Asintió, sin mucha convicción. Tras un momento de duda, Pablo comenzó a contar su historia, en frases cortas y entrecortadas. Explicó que vivía con su hermana menor, Clara, y que ambos estaban solos desde que su madre los había abandonado para irse con otro hombre a una ciudad lejana. Él era solo un niño, pero de repente se había visto a cargo del cuidado de su hermanita. Adriana sintió una ola de compasión mientras escuchaba el relato de Pablo. El dolor, la responsabilidad prematura, el miedo a que Clara pasara hambre, todo esto le oprimía el corazón. No podía imaginar lo difícil que debía ser para él enfrentar esa situación, intentando ser fuerte y proteger a su hermana. «¿Cuántos años tiene Clara?», preguntó Adriana, con un nudo en la garganta. «5», respondió Pablo, bajando la mirada. «A veces tiene miedo, pero yo trato de cuidarla». La mirada de Pablo, perdida y llena de una determinación dolorosa para un niño tan pequeño, dejó a Adriana sin palabras. Respiró hondo, tratando de contener la emoción. Sabía que debía hacer algo por esos niños. No podía simplemente dejarlos en esa situación. «Espera un momento, ¿sí?». Adriana se levantó despacio y fue a la despensa, tomando una bolsa y llenándola con alimentos básicos, arroz, frijoles, pan, galletas y algunas latas de conserva. Cuando volvió, le entregó la bolsa a Pablo, quien la sostuvo con manos temblorosas, mirándola con una mezcla de gratitud y sorpresa. «Esto es para ti y tu hermana. Pero quiero que me prometas algo». Pablo hizo una pausa, esperando que la mirara. «Prométeme que, si necesitas ayuda, vendrás a hablar conmigo. No necesitas venir a escondidas». Pablo asintió lentamente, aún procesando lo que estaba ocurriendo. Sin decir más, apretó la bolsa contra su pecho y salió rápidamente por la puerta trasera, desapareciendo en la oscura noche. Después de que se fue, Adriana permaneció inmóvil un buen rato, tratando de entender el torbellino de sentimientos que la invadían. Esa breve interacción con Pablo había cambiado algo dentro de ella. El miedo inicial fue reemplazado por una nueva determinación. Sabía que no podía seguir con su vida como siempre mientras esos niños estuvieran sufriendo solos, a merced del hambre y el abandono. A la mañana siguiente, temprano, Adriana decidió seguir el camino que Pablo había indicado y fue hasta el lugar donde él y Clara vivían. Al llegar, lo que vio la dejó conmocionada. Su casa era solo una choza improvisada, de madera y plástico, con poca protección contra el frío o la lluvia. Clara, la pequeña hermana de Pablo, dormía en una esquina cubierta con una manta rota, su rostro delicado revelando la inocencia que su hermano trataba desesperadamente de preservar. Adriana sintió el peso de la situación caer sobre sus hombros. Sabía que tenía que hacer algo para ayudar a esos dos niños y decidió, en ese instante, que no descansaría hasta que tuvieran un lugar seguro donde vivir. No podía quitarse de la mente la escena, la pequeña Clara, durmiendo acurrucada en un rincón de la choza, y Pablo, con esa mirada cansada y asustada de alguien que tenía la edad de la inocencia, pero la responsabilidad de un adulto. El contraste entre el abandono que enfrentaban y el esfuerzo desesperado de Pablo por protegerla hizo que Adriana sintiera un dolor indescriptible. Sabía que no podía ignorarlo. A la mañana siguiente, Adriana preparó otra bolsa de alimentos y decidió ir de nuevo a la choza sin aviso. Estaba decidida a ofrecerles cualquier ayuda, aunque ellos dudaran. Al acercarse, vio a Pablo agachado, cuidando de Clara, que aún dormía. La cubría con lo que parecía ser un trozo de cobija vieja, tratando de protegerla del frío. «Pablo», llamó Adriana, intentando no asustarlo. Él se dio vuelta, visiblemente sorprendido de verla allí otra vez, y se puso de pie inmediatamente, como si estuviera en alerta. Aunque joven, Pablo mantenía una postura defensiva, algo que evidentemente había desarrollado por necesidad. «Yo traje más cosas para ustedes», dijo ella, levantando la bolsa para que él la viera. «No tienes que preocuparte. Estoy aquí para ayudar». Pablo vaciló, sus ojos analizaban a Adriana, aún inseguro de confiar en ella. Miró a Clara, que ahora comenzaba a despertar, y luego la bolsa, donde un pan fresco y algo de leche llamaron su atención. «Gracias», murmuró,
con un tono de voz que mezclaba gratitud y vergüenza. La pequeña Clara abrió los ojos despacio, con un aire somnoliento y confuso. Al ver a Adriana, parecía intrigada, pero pronto se animó al ver la bolsa de comida. Clara le sonrió a Adriana, una sonrisa dulce e inocente, y extendió los brazos como si esperara un abrazo. ¿Eres amiga de Pablo?, preguntó Clara, con una voz cargada de inocencia y curiosidad. Adriana sonrió y se agachó para estar más cerca de ella. Sí, lo soy. Y ahora soy tu amiga también, si tú quieres. Clara asintió, pareciendo feliz con la idea. Adriana le extendió un vaso de leche y un trozo de pan, y la niña comenzó a comer con un apetito que evidenciaba cuánto lo necesitaba. Mientras Clara se alimentaba, Adriana aprovechó para hablar más con Pablo, tratando de entender mejor su situación. ¿Cuánto tiempo llevan solos?, preguntó Adriana, cuidadosa para no parecer invasiva. Pablo desvió la mirada, visiblemente incómodo con el tema. Hace unos meses. Intento cuidarla, pero, hizo una pausa, respirando hondo, intentando no mostrar la vulnerabilidad que sentía. Es difícil, ¿sabe? Hago lo que puedo, pero a veces siento que no es suficiente. El corazón de Adriana se oprimió al oír esto. Ese niño estaba asumiendo una responsabilidad imposible para alguien de su edad, y el peso de ello era visible en su rostro, en sus ojos cansados que apenas parpadeaban mientras miraba a su hermana con tanto esmero. Pablo, nadie debería pasar por esto solo. Ustedes son solo niños, dijo ella, tocándole el hombro en un gesto de consuelo. Sin embargo, Pablo se mantuvo rígido, decidido a no mostrar ninguna debilidad. Aún así, Adriana sentía que, detrás de esa fachada fuerte, había un niño asustado, desesperado por recibir ayuda. Después de un rato, Adriana decidió que no podía dejarlos allí. Hizo una propuesta que sabía que era arriesgada, pero sentía que era la única opción que tenían. ¿Qué les parece pasar unos días en mi casa? No tiene que ser algo definitivo, pero al menos allí tendrán un lugar seguro para dormir y comida a voluntad. Les prometo que podrán irse cuando quieran, pero, por favor, déjenme ayudar, dijo Adriana. Pablo la miró, claramente indeciso. La propuesta era tentadora, pero no quería parecer débil ni dar la impresión de que no podía cuidar de Clara solo. Sin embargo, la idea de que su hermanita durmiera en una cama cálida y segura lo hizo considerar la propuesta. Miró a Clara, quien estaba distraída con el pedazo de pan, y luego asintió, aunque con cierta resistencia. Está bien, pero solo por unos días, dijo, con voz firme, como queriendo dejar en claro que él seguía siendo el responsable de su hermana. Con una sonrisa de alivio, Adriana guió a los dos hacia su casa. Durante el camino, Pablo permaneció en silencio, con una expresión que mezclaba ansiedad y desconfianza, mientras Clara sostenía la mano de Adriana, encantada con la gentileza que recibía. Al llegar, Adriana les mostró el cuarto donde podrían dormir. Clara, al ver la cama suave y las sábanas limpias, se lanzó con alegría, haciendo sonreír a Adriana. Era como si la pequeña estuviera descubriendo el confort por primera vez. Esa noche, mientras Pablo y Clara se acomodaban, Adriana les preparó una comida caliente. Observarlos comer, en especial el cuidado que Pablo tenía de asegurarse de que Clara estuviera bien alimentada antes de tomar su propio plato, la conmovió profundamente. Se dio cuenta de que Pablo llevaba una responsabilidad demasiado pesada para alguien tan joven. Casi no comía hasta estar seguro de que su hermana estaba satisfecha, lo cual evidenciaba cuánto intentaba compensar el vacío que su madre había dejado. Más tarde, antes de acostarse, Adriana sintió que debía ofrecerles un poco de consuelo emocional también. Fue al cuarto y encontró a Clara ya dormida, mientras Pablo permanecía despierto, sentado al lado de la cama, vigilando a su hermana con una postura de protección incansable. «Debes estar muy cansado», susurró Adriana, acercándose a él. Pablo se encogió de hombros, pero era evidente que el cansancio estaba marcado en su rostro. Ella se sentó a su lado, y sin saber exactamente cómo empezar, simplemente se quedó en silencio por unos segundos, permitiendo que él sintiera su presencia allí, como un apoyo discreto. «Sabes, Pablo, no hay nada de malo en aceptar ayuda. A veces, uno necesita compartir el peso,
especialmente cuando es demasiado grande, le dijo Adriana, en un tono suave. Él la miró, sus ojos brillando en una mezcla de terquedad y fragilidad. Parecía dividido entre seguir resistiéndose y aceptar que, por primera vez en mucho tiempo, alguien realmente quería ayudarlo a él y a Clara. Solo quiero que ella esté bien. Que sea feliz, confesó, casi en un susurro, como si las palabras pesaran en sus labios. Adriana le puso una mano en el hombro y le sonrió con ternura y determinación. Y lo estará, Pablo. Te prometo que haré todo lo que pueda para que ustedes dos tengan una vida mejor. Pablo la miró por un instante, y por primera vez, Adriana vio que el muro que él había construido a su alrededor empezaba a resquebrajarse. Sin decir nada más, él se recostó al lado de Clara y cerró los ojos, permitiéndose relajarse, aunque fuera brevemente, sabiendo que alguien confiable estaba allí para protegerlos. En los días que siguieron, Adriana hizo todo lo posible para convertir su casa en un hogar acogedor para Pablo y Clara. Poco a poco, Clara se encariñó cada vez más con Adriana, llamándola tía y acompañándola en cada tarea de la casa. Para Clara, Adriana se había convertido en una figura maternal, alguien que nunca había tenido de verdad. Pablo, en cambio, mantenía una actitud reservada. Aunque se mostraba agradecido e incluso colaborador, había una barrera invisible que no dejaba a Adriana cruzar. Siempre estaba en guardia, permaneciendo cerca de su hermana, como si temiera que cualquier felicidad que encontrara allí pudiera ser arrebatada de repente. Adriana notaba cuánto dolor y responsabilidades llevaba ese niño, y eso la motivaba aún más a ayudarlos. Durante las conversaciones que tuvo con Pablo, Adriana se enteró de que él y Clara tenían un padre, pero el niño sabía muy poco sobre él. Ricardo era su nombre. Trabajaba como chofer, y desde la separación de su madre, Beatriz, había hecho pocas visitas al barrio. Pablo ni siquiera sabía dónde vivía actualmente su padre ni si éste sabía en qué condiciones estaban viviendo. Adriana vio en esa información la oportunidad de intentar reconstruir el vínculo de los niños con su padre. Quizá, si Ricardo se enteraba de lo que estaba sucediendo, se sentiría responsable y ayudaría a Pablo y a Clara a tener una vida mejor. Sin embargo, sabía que no podía contar con eso sin intentarlo primero. Decidida, comenzó a buscar información sobre el paradero de Ricardo. Preguntó a algunos vecinos y realizó algunas llamadas a conocidos, pero Ricardo parecía alguien con pocas conexiones. Hasta que, después de varios intentos frustrados, Adriana finalmente obtuvo una pista. Alguien mencionó que él trabajaba como chofer de camiones para una empresa en una ciudad cercana. Sin perder tiempo, Adriana llamó a la empresa, dejó su contacto y explicó que necesitaba hablar con él sobre un asunto familiar urgente. El recepcionista, reticente al principio, prometió pasarle el mensaje, y Adriana se preparó para una larga espera, sin saber si Ricardo realmente atendería el mensaje. Pero, para su sorpresa, esa misma noche el teléfono de Adriana sonó. Del otro lado de la línea, una voz masculina, llena de nerviosismo, se identificó como Ricardo. Hola, soy Ricardo. Me dijeron que querías hablar conmigo. ¿Pasó algo con Beatriz? Preguntó, sin tener idea de lo que estaba por escuchar. Adriana respiró hondo, preparándose para lo que debía decir. En realidad, Ricardo, necesito hablar contigo sobre Pablo y Clara. Hubo un silencio pesado del otro lado de la línea, y Adriana sintió el impacto de sus palabras en él. Tras unos segundos, respondió, con la voz quebrada, ¿mis hijos? Pero, ellos están con su madre. ¿No? Adriana apretó el teléfono con fuerza, sintiendo la tensión en el aire. No, Ricardo. Beatriz los abandonó hace meses. Han estado solos desde entonces. Así fue como los encontré, viviendo en condiciones terribles. Pablo ha hecho todo lo posible para cuidar de su hermana, pero están completamente desamparados. La reacción de Ricardo fue inmediata. No pudo ocultar el shock y la tristeza que invadieron su voz. ¿Cómo que, abandonados? Yo, no tenía idea. Siempre pensé que ella los cuidaba bien. Adriana percibió el dolor en cada palabra de él, pero se mantuvo firme. Sé que debes estar en shock, pero Pablo y Clara necesitan ayuda ahora. Te necesitan a ti, Ricardo.
Un largo suspiro se escuchó del otro lado de la línea, seguido por un tono de voz más serio. Iré para allá. Mañana mismo. Necesito ver a mis hijos. Ricardo llegó al barrio al día siguiente, visiblemente abatido. Cuando llegó a la casa de Adriana, ella lo recibió con una mirada firme y acogedora. Él entró, ansioso, y sus ojos recorrieron el ambiente hasta encontrarse con Clara jugando en la sala. La pequeña, al notar la presencia de un hombre extraño, dejó de jugar y lo miró con curiosidad. ¿Es él?, susurró Clara, sujetando el brazo de Adriana. Adriana asintió, agachándose a su lado. «Este es tu papá, Clara. Ha venido a verlos». Clara pareció confundida, como si la palabra «papá» tuviera poco significado para ella. Miró a Ricardo sin reconocer nada en su rostro. Pablo, que observaba todo desde la puerta, también miró a su padre, pero a diferencia de su hermana, su expresión era de total frialdad. No había nostalgia, alegría, ni siquiera alivio. Solo lo miraba, distante, como si estuviera viendo a un desconocido. Ricardo, percibiendo la reacción de sus hijos, se acercó con cautela. Intentó esbozar una sonrisa, pero sus manos temblorosas traicionaban su ansiedad. «Pablo». «Clara, soy yo, papá», dijo, con un tono inseguro. Pablo mantuvo la expresión seria, y sus palabras cortaron el aire con frialdad. «¿Ahora quieres ser papá? ¿Después de tanto tiempo?». Ricardo se quedó en silencio, sin saber cómo responder. La culpa que cargaba en sus ojos se hacía más evidente cada segundo. Adriana observaba la escena, dividida entre el deseo de que Ricardo realmente pudiera redimirse y el dolor de ver a Pablo tan resentido. Pablo no sabía. Juro que no sabía que su madre los había dejado así. Pensé que estaban bien, intentó justificar Ricardo, con la voz entrecortada. Pablo solo cruzó los brazos, manteniéndose firme. «Nunca te importó de verdad. Nunca viniste a vernos, nunca llamaste para saber cómo estábamos. Ni siquiera sabes por lo que hemos pasado», replicó él, su voz cargada de amargura. Ricardo bajó la cabeza, sintiendo el peso de las palabras de Pablo. Sabía que, en cierto modo, su hijo tenía razón. Su ausencia había dejado marcas profundas en los niños, y ahora estaba pagando el precio por sus decisiones. «No puedo cambiar el pasado, Pablo. Pero quiero ser parte de sus vidas ahora, si me dejan. Quiero cuidar de ustedes». Pablo lo observó por un momento, evaluando cada palabra. Pero no estaba listo para rendirse tan fácilmente. Sin responder, se alejó, volviendo al cuarto, dejando a Ricardo paralizado y en silencio. Adriana, que presenciaba la escena, puso una mano en el hombro de Ricardo, tratando de reconfortarlo. «No será fácil, Ricardo. Pablo ha tenido que crecer muy rápido y aprender a valerse por sí mismo. Pero, si realmente quieres estar en sus vidas, tendrás que demostrarlo con acciones, no solo con palabras», dijo ella, con una mirada alentadora. Ricardo asintió, consciente de que tenía un largo camino por delante. Miró a Clara, quien aún observaba todo en silencio, y le acarició suavemente el rostro. La pequeña aceptó el gesto, pero su mirada también reflejaba una extrañeza, como si intentara entender el significado de ese hombre en su vida. Esa noche, Ricardo decidió quedarse en la casa de Adriana para intentar reconectarse con sus hijos. Sabía que, a pesar del rechazo inicial de Pablo y la distancia emocional de Clara, existía una oportunidad de reconstruir algo. Pero también comprendía que eso requeriría mucho más que simples promesas. Necesitaría ganarse su confianza, paso a paso, si realmente quería ser el padre que ellos merecían. Adriana, al ver el esfuerzo genuino de Ricardo, decidió darle el apoyo necesario para que pudiera acercarse nuevamente a los niños. Al mismo tiempo, sabía que tendría que ganarse la confianza de Pablo, demostrando que estaba allí para ayudar y no para ocupar el lugar que él, como protector de su hermana, se esforzaba por llenar. Poco a poco, Adriana empezaba a darse cuenta de que no solo era la vida de los niños la que estaba cambiando, sino también la suya. A la mañana siguiente del reencuentro, Ricardo se despertó temprano, decidido a acercarse a sus hijos.
Había pasado la noche en vela, reflexionando sobre todo lo que había perdido y la culpa que lo consumía. Decidió que, a partir de ese día, haría todo lo posible para recuperar la confianza de Pablo y Clara. Pero, a pesar de su firme decisión, sabía que necesitaría paciencia para lidiar con sus sentimientos. Cuando bajó a la cocina, encontró a Adriana preparando el desayuno. Ella le ofreció una sonrisa comprensiva, como si pudiera ver el peso que él cargaba. Ricardo aceptó el café que ella le ofreció y se sentó a la mesa en silencio, esperando que los niños se despertaran. Clara fue la primera en bajar, con el cabello despeinado y los ojos soñolientos. Miró a Ricardo con curiosidad y luego corrió al regazo de Adriana, quien la recibió con un cariñoso abrazo. Ricardo intentó contener el nudo en el pecho al ver la escena, sabía que tenía un largo camino por recorrer antes de poder tener esa misma cercanía con su hija. «Buenos días, Clara», le dijo con una sonrisa tímida. Clara lo observó durante unos segundos, como si intentara entender quién era, y luego hizo un leve gesto con la cabeza. A pesar de la frialdad, Ricardo notó que había un destello de curiosidad en su mirada, como si evaluara si podía confiar en él o no. Poco después, Pablo apareció en la cocina, apoyado contra la pared con los brazos cruzados. Miró a su padre con desconfianza, dejando claro que no estaba dispuesto a abrirse. Ricardo intentó disimular el malestar, con voz vacilante, intentó entablar una conversación. «Buenos días, Pablo. ¿Dormiste bien?» Pablo se encogió de hombros, evitando el contacto visual. Adriana miró de reojo al chico y, con un tono suave, lo animó a sentarse y desayunar. «Pablo, ven a unirte a nosotros. Hoy preparé un desayuno bien completo. Hay pan, frutas, lo que quieras». Pablo tomó un trozo de pan y una rebanada de queso, pero permaneció en silencio, su mirada alternando entre Adriana y Ricardo. Este intentó, una vez más, romper el hielo. Estaba pensando. «Después del desayuno, ¿qué tal si salimos a dar un paseo? Podríamos ir al parque, jugar un poco, y, no quiero ir a ningún lado contigo», interrumpió Pablo, en un tono firme, sin ocultar el resentimiento. El ambiente se tensó, y Ricardo bajó la mirada, visiblemente afectado. Adriana observó la escena con compasión, sintiendo el dolor de ambos, pero decidió darles espacio para que pudieran enfrentar ese momento. Tras unos segundos de silencio, Ricardo intentó de nuevo, ahora en un tono más contenido. «Pablo, sé que estás dolido. Sé que no fui un buen padre y que debía haber estado presente. Yo, lamento mucho haberlos dejado. Pero ahora estoy aquí y quiero arreglar las cosas, si me lo permites». Pablo solo lo miró, con los ojos brillando de rabia contenida. «¿Crees que con una disculpa se arregla todo?», respondió con ironía en la voz. «No tienes idea de lo que hemos pasado. ¿Crees que solo porque decidiste aparecer ahora voy a olvidarlo todo?». Ricardo respiró hondo, conteniendo la respuesta que tenía en la punta de la lengua. Sabía que cualquier justificación le parecería vacía a Pablo, quien tenía razones de sobra para sentirse abandonado. En lugar de insistir, decidió respetar el espacio de su hijo y terminó el desayuno en silencio. Era doloroso, pero entendía que tendría que ganarse la confianza de Pablo poco a poco. Durante el día, Ricardo trató de ayudar con pequeñas tareas en la casa, ofreciéndose a cuidar de Clara y a jugar con ella mientras Adriana preparaba el almuerzo. Clara, con su inocente curiosidad, comenzó a aceptar su presencia, aunque todavía mantenía cierta distancia. En un momento, Ricardo logró hacerla reír con un juego simple, y eso le dio un poco de esperanza. Vio en la sonrisa de su hija una chispa de posibilidad, algo que lo motivaba a seguir intentando, a pesar de las dificultades con Pablo. Por la tarde, Adriana observaba a Ricardo desde lejos, notando el esfuerzo que hacía para conectar con los niños. La forma en que se dedicaba a cada pequeño gesto mostraba que, en verdad, estaba comprometido en cambiar. En un momento en que Clara estaba distraída, Adriana llamó a Ricardo para una conversación privada, percibiendo que él necesitaba desahogarse. «Ricardo, veo cuánto estás intentando», dijo Adriana, poniendo la mano sobre su hombro. «Pero Pablo ha pasado por mucho, y creo que tiene miedo de confiar en ti y terminar lastimado de nuevo». Ricardo suspiró,
apoyándose en la pared con la mirada perdida. Lo entiendo, Adriana. Fallé como padre y ahora estoy pagando el precio. Me gustaría tanto poder volver en el tiempo y hacer las cosas de otra manera. Hizo una pausa, con la voz cargada de emoción. Ahora me doy cuenta de cuánto me necesitaban, y no estuve ahí. Pablo tiene razón en odiarme. Él no te odia, Ricardo, respondió Adriana con suavidad. Pero está herido y aún muy confundido. Pasó de ser un niño a convertirse en un adulto de la noche a la mañana, tratando de proteger a su hermana mientras vivían solos. Para él, cualquier señal de abandono es una herida que no ha cicatrizado. Ricardo asintió, con una mirada de profundo arrepentimiento. Sabía que Adriana tenía razón. Pablo había crecido demasiado rápido, endurecido por la necesidad de cuidar de Clara y sobrevivir sin sus padres. Ricardo necesitaba tener paciencia y mostrarle a su hijo que estaba comprometido a estar presente, de verdad. En los días siguientes, Ricardo continuó intentando acercarse a Pablo, pero cada intento era recibido con la misma resistencia. Durante una tarde, Ricardo invitó a Pablo a dar un paseo. Sorprendentemente, el chico aceptó. Caminaron en silencio durante un rato, hasta que Ricardo decidió abrir su corazón. Pablo, sé que es difícil para ti creer en mí, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para ser un mejor padre. Solo quiero que me des una oportunidad. Pablo se detuvo y miró a Ricardo directamente, con los ojos llenos de un dolor que ya no podía ocultar. ¿Una oportunidad? ¿Tú crees que mereces una oportunidad? Yo cuidé de Clara, solo. Busqué comida, la cuidé cuando estaba enferma, su voz se quebró, y desvió la mirada, con los ojos brillando de lágrimas que se negaba a soltar. Solo quería que hubieras estado allí. Pero ahora ni siquiera sé si puedo confiar en ti. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Extendió la mano para tocar el hombro de su hijo, pero Pablo retrocedió, levantando una barrera invisible que Ricardo sabía que sería difícil de romper. Lo entiendo, Pablo. Y sé que no puedo pedirte que confíes en mí de inmediato. Pero quiero ser parte de sus vidas, de la tuya y de la de Clara. Sé que no será fácil, pero estoy aquí. Y seguiré intentándolo, no importa cuánto tarde. Pablo suspiró, aparentemente cansado de discutir. Simplemente asintió y continuó caminando, dejando a Ricardo atrás, perdido en sus pensamientos. Al regresar a casa de Adriana, Ricardo sintió que cada paso hacia adelante era como empujar una piedra cuesta arriba. Pero, al mismo tiempo, comprendía que no podía rendirse, sin importar cuánto Pablo lo rechazara. Por primera vez, entendía que para reparar los errores del pasado no bastaban palabras o promesas. Se necesitaba tiempo, dedicación, y sobre todo, respeto por los sentimientos de su hijo. Los días en casa de Adriana pasaban a un ritmo diferente para Pablo y Clara. Por primera vez en meses, tenían una rutina tranquila, comida, baño, cama caliente. Clara, con su inocencia infantil, ya estaba más adaptada y feliz en ese nuevo ambiente. Reía y jugaba con Adriana, quien la trataba con todo el cariño de una verdadera madre. Para Clara, Adriana era una figura de seguridad, alguien de quien sabía que estaría allí, mientras que Ricardo aún era solo un rostro conocido, pero distante. Para Pablo, sin embargo, la adaptación era más complicada. Las heridas del abandono seguían abiertas, y se sentía dividido entre la necesidad de proteger a su hermana y el temor de que todo aquello no fuera más que una ilusión, algo temporal que podría desmoronarse en cualquier momento. Mantenía a Adriana a distancia, y a Ricardo, su padre, aún más alejado. A pesar de los esfuerzos diarios de Ricardo por acercarse, Pablo evitaba cualquier apertura, construyendo muros emocionales cada vez más altos. Una tarde, mientras Adriana llevaba a Clara al parque a jugar, Ricardo y Pablo se quedaron solos en casa. Ricardo, viendo una oportunidad de hablar con su hijo sin la presencia de Adriana o Clara, tomó valor y se sentó junto a Pablo, quien estaba leyendo una historieta con la mirada distraída. Con una respiración profunda, Ricardo comenzó: «Pablo, ¿podemos hablar un poco? Sé que no quieres hablar conmigo, pero necesito entender lo que sientes». Pablo lo miró con desconfianza y cerró lentamente la historieta.
Se quedó en silencio unos segundos, como si intentara controlar la rabia que hervía dentro de él. Hasta que, sin previo aviso, soltó la primera frase, cargada de resentimiento. «No tienes idea de lo que pasamos, ¿verdad?» Ricardo tragó saliva, notando la intensidad de la mirada de Pablo. Las palabras de su hijo eran como cuchillos, cortando directo en su culpa y arrepentimiento. «Sé que me equivoqué, Pablo. Y estoy intentando arreglar las cosas. Pero necesito que me ayudes a entender, quiero saber qué les pasó, quiero saber cómo puedo ayudar». Pablo cerró los puños, sus manos temblorosas. Estaba tan acostumbrado a esconder su dolor, a guardarlo todo para sí mismo, que desahogarse se le hacía difícil. Pero al ver que su padre insistía, algo se rompió dentro de él. Los ojos de Pablo comenzaron a llenarse de lágrimas que contenía con todas sus fuerzas, intentando mantener una postura firme. Cuando mamá se fue, ni siquiera miró atrás, comenzó, con una voz que fluctuaba entre la ira y la tristeza. Simplemente tomó sus cosas y desapareció. No le importó si teníamos comida, si Clara iba a estar bien, nada. Yo intenté cuidar de ella, ¿sabes? Hice todo lo que pude. Salí a buscar comida, pedí ayuda en la calle, tomaba lo que encontraba. Pablo hizo una pausa, respirando hondo para contener las lágrimas, y continuó: «Yo pensaba que vendrías. Te esperaba, pero nunca llegaste». Ricardo escuchó cada palabra, sintiendo el peso de cada acusación. Sabía que no había excusa que pudiera aliviar el dolor de Pablo. Veía, ahí mismo, el resultado de sus propias ausencias, y eso lo destrozaba. «Pablo, yo no sabía que estaban solos. Yo pensaba que tu madre estaba cuidando de ustedes, pero nunca te preocupaste por saberlo, ¿verdad?». Lo interrumpió Pablo con voz amarga. «Si hubieras llamado, mandado una carta, lo que sea, habrías descubierto la verdad. Pero no te importó». Ricardo sintió un nudo en la garganta, pero sabía que debía escuchar. Comprendía que, en ese momento, no había espacio para excusas. Simplemente se quedó allí, dejando que Pablo desahogara toda la amargura acumulada. Solo quería que Clara estuviera bien. Ella lloraba todas las noches, preguntando por mamá, preguntando por ti, y yo no sabía qué decirle. Tuve que mentirle, decirle que regresarían, que estaban ocupados. Pero en el fondo, sabía que estaba solo con ella. Fui su padre y su madre, porque ustedes nos abandonaron». En ese momento, las lágrimas finalmente rodaron por el rostro de Pablo, y él la secó rápidamente, avergonzado de mostrar tanta vulnerabilidad. Ricardo intentó extender una mano para consolarlo, pero Pablo se apartó, dejando claro que no quería contacto alguno. «Pablo, nunca quise que pasaran por esto. Sé que nada de lo que diga cambiará lo que ocurrió, pero ahora estoy aquí. Quiero ayudar, quiero ser parte de sus vidas. Dame la oportunidad de demostrarlo», dijo Ricardo con la voz entrecortada. Pablo permaneció en silencio, y por un momento parecía que iba a responderle, pero desvió la mirada, cerrando la conversación. Tomó su cómic de nuevo y fingió concentrarse en él, pero Ricardo sabía que el chico realmente no estaba leyendo. Simplemente quería que su padre comprendiera que, por ahora, el perdón no era una opción. Ricardo respetó el silencio de su hijo y se retiró, dejándolo solo con sus pensamientos. Más tarde, cuando Adriana y Clara regresaron, percibieron que el ambiente estaba tenso. Clara no entendía el motivo, pero Adriana lanzó una mirada interrogante a Ricardo, quien respondió con un gesto cansado de cabeza, como diciendo que el proceso de reconquista de sus hijos aún sería largo. Esa noche, Adriana encontró a Ricardo en el balcón, reflexionando en silencio. Parecía exhausto, como si la carga emocional de los últimos días finalmente pesara en él. Adriana se acercó, ofreciéndole un café caliente, y se sentó a su lado. «Hoy hablé con Pablo», dijo Ricardo, sin rodeos, mirando al horizonte oscuro. «Creo que, por primera vez, me contó lo que realmente vivió, pero él no quiere perdonarme». Adriana suspiró, comprensiva. Sabía que Ricardo estaba intentando, pero también sabía que el camino hacia el perdón era complicado, especialmente para un niño que llevaba una carga tan pesada. «Ricardo,
Tienes que entender que Pablo construyó una coraza para poder sobrevivir. Él fue el protector de su hermana, el responsable, el cuidador, y ahora que estás aquí, le da miedo bajar la guardia y volver a sufrir. Va a tomar tiempo. Ricardo asintió, mirando al suelo. Solo quisiera poder cambiarlo todo, Adriana. No haber dejado que las cosas llegaran a este punto. Fallé con ellos, y ahora, es como si fuera un extraño para Pablo. Me mira con una desconfianza que no sé si algún día podré disipar. Adriana le puso la mano en el hombro, en un gesto de apoyo. ¿Son niños, Ricardo? Sus heridas son profundas, pero también son capaces de perdonar, siempre y cuando vean que estás aquí para quedarte, que harás todo lo posible e imposible para ser el padre que necesitan. Será un paso a la vez. Ricardo se dio cuenta de cuánto había ganado Adriana el corazón de sus hijos, y eso lo llenaba de una mezcla de gratitud y admiración. Adriana era amable, paciente, y tenía una comprensión profunda de los niños. Muchas veces, lograba calmar a Pablo en momentos de ira o frustración, cuando él rechazaba los intentos de acercamiento de su padre. También sabía exactamente qué decirle a Clara cuando la niña estaba asustada o confundida, extrañando a su madre, que había desaparecido de sus vidas sin dejar rastro. El apoyo de Adriana no se limitaba solo a los niños. Durante las noches silenciosas, cuando los niños ya estaban dormidos, Adriana y Ricardo tenían largas conversaciones en el balcón o en la cocina. Él compartía sus angustias y remordimientos, mientras Adriana lo escuchaba con atención y le ofrecía consejos, siempre con un tono firme y alentador. Poco a poco, Ricardo se dio cuenta de que se apoyaba en Adriana de una manera que jamás habría imaginado. Ella era su aliada, y sabía que no podría enfrentar toda esa situación sin ella a su lado. Mañana, pensé en llevar a los niños al centro de la ciudad. Clara mencionó que quería ver la plaza. Creo que sería una buena oportunidad para que tú y Pablo también pasen un tiempo juntos. Ricardo asintió, aceptando la sugerencia. Sabía que necesitaba cualquier oportunidad para conectarse con Pablo, y con el apoyo de Adriana, tal vez lo lograra. Al día siguiente, fueron todos juntos al centro de la ciudad. Adriana y Clara caminaban de la mano, mientras Ricardo intentaba seguir el ritmo de Pablo, quien aún mantenía cierta distancia. Al llegar a la plaza, Clara quedó fascinada con el carrusel, sus ojos brillando de alegría. Corrió hacia Ricardo, tomando su mano y pidiéndole que la acompañara. Aquella escena le calentó el corazón a Ricardo, y se permitió disfrutar del momento, sosteniendo a su hija en brazos mientras ella reía y señalaba las luces de colores a su alrededor. Adriana observaba todo con una sonrisa tierna. Ver a Ricardo esforzándose tanto por reconectar con sus hijos le hacía sentirse orgullosa de él, y al mismo tiempo, su corazón se llenaba de admiración y cariño. Sabía que él no era perfecto, pero veía su arrepentimiento y su dedicación. Cada pequeño gesto de Ricardo, cada intento de recuperar la confianza de sus hijos, solo la hacía admirarlo aún más. Más tarde, mientras Clara jugaba en el carrusel, Adriana y Ricardo se quedaron solos, observando a Pablo, que estaba sentado en un banco más apartado, mirando la plaza en silencio. Aún se mantiene distante, murmuró Ricardo, con una expresión triste. Se abrirá cuando sea el momento, dijo Adriana, colocando una mano en el hombro de Ricardo, en un gesto de apoyo. Solo necesitas estar allí cuando decida bajar la guardia. Y lo hará, Ricardo, créeme. Ricardo la miró, y un silencio se instaló entre los dos. Adriana sintió el peso de esa mirada, como si sus palabras cargaran un significado más profundo. Percibió que había algo allí, un sentimiento que no era solo gratitud. Era un afecto que surgía sin que ellos lo hubieran planeado. Una mezcla de admiración y conexión que los acercaba cada vez más. Esa noche, al regresar a casa, Clara estaba agotada y se durmió rápidamente. Pablo, tras la insistencia de Adriana, también se fue a la cama, dejando a Ricardo y Adriana a solas nuevamente. Mientras ordenaban la cocina juntos, Ricardo sintió la necesidad de expresar lo que sentía. Adriana, sé que quizá no es el momento adecuado, pero necesito decirte algo, comenzó, con la voz baja. Ella dejó de lavar los platos y lo miró, sorprendida por el tono serio de su voz. ¿Qué sucede, Ricardo?
Él respiró hondo, vacilante, pero decidió continuar. No tienes idea de cuánto te agradezco. No solo por cuidar de los niños, sino por ayudarme a reconectar con ellos, por ser esa persona que no se rinde, incluso cuando todo parece difícil. Adriana sintió su corazón acelerarse, y una oleada de calor recorrió su cuerpo al escuchar sus palabras. Nunca esperó que la situación los llevara a este punto, pero al ver la mirada sincera de Ricardo, comprendió que el sentimiento que crecía entre ellos era recíproco. Ricardo, comenzó, pero las palabras se le escaparon, y simplemente le sonrió, una sonrisa tímida y llena de emoción. Antes de que pudieran decir algo más, Ricardo se acercó despacio, dudando por un momento, hasta que Adriana cerró los ojos, permitiéndole acercarse. En un gesto suave, Ricardo la abrazó, y ella se permitió ser envuelta por él, sintiendo el calor y la seguridad de ese momento. Fue un abrazo silencioso, pero cargado de significado. Ambos sabían que estaban dando un paso más allá de la amistad y la complicidad. En ese instante, comprendieron que eran más que aliados en el cuidado de los niños, eran dos personas que, de maneras diferentes, habían enfrentado desafíos y encontrado fuerzas el uno en el otro. Las noches en casa de Adriana eran tranquilas, llenas de risas infantiles y momentos de paz, algo que todos allí, de alguna forma, habían deseado durante mucho tiempo. Hasta que, en una tarde fría, alguien golpeó la puerta con fuerza, interrumpiendo la tranquilidad. Adriana, que estaba en la cocina, fue hasta la puerta sin imaginar lo que la esperaba. Al abrir, sintió el cuerpo congelarse al ver a Beatriz, la madre de los niños, parada en la entrada, con una mirada firme y una sonrisa tensa en los labios. Beatriz era una mujer de apariencia fuerte y mirada penetrante, con una postura confiada y un aire de superioridad que contrastaba con el ambiente acogedor de la casa. Dio un paso adelante, cruzando los brazos. Entonces, aquí fue donde mis hijos encontraron refugio, dijo Beatriz, con una expresión irónica. ¡Qué conmovedor! Adriana no sabía cómo reaccionar. Estaba perpleja ante el retorno repentino de la mujer que había abandonado a Pablo y Clara. Al oír la voz familiar, Clara vino corriendo, y, al ver a su madre, se detuvo inmediatamente, como si estuviera frente a una extraña. Beatriz abrió los brazos, sonriendo. «Clara, mi amor», exclamó, extendiendo la mano hacia su hija. Clara dudó. No recordaba con claridad a Beatriz, y en ese momento, sintió una mezcla de confusión y temor. Pablo, al ver a su madre, también se quedó inmóvil por un instante, pero su reacción fue diferente, sus ojos brillaron con una mezcla de alegría y resentimiento. Nunca dejó de sentir el dolor del abandono, pero, en el fondo, aún guardaba la esperanza de que su madre regresara. Ricardo, al escuchar la conmoción, se acercó a la sala y se detuvo al ver a Beatriz allí. Su expresión se tornó seria, con un toque de irritación y sorpresa. «¿Beatriz? ¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, manteniendo un tono contenido. Beatriz lanzó una mirada fría a Ricardo, manteniendo la postura firme. «Estoy aquí para llevarme a mis hijos, Ricardo». ¿O realmente pensaste que podrías mantenerlos escondidos de mí? La declaración tomó a todos por sorpresa. Adriana quedó en shock, y Ricardo intentó argumentar, manteniendo el control. «Beatriz, tú los abandonaste». «Pensé que había quedado claro que no querías saber más de ellos», dijo Ricardo, intentando contener la indignación. «Pablo y Clara están bien aquí. Nos estamos ocupando de ellos, y no tienes derecho a aparecer de repente, y yo soy su madre, Ricardo». Lo interrumpió Beatriz, elevando la voz. «No voy a permitir que mis hijos se queden con otra mujer o contigo, que apenas sabes cómo cuidarlos». Lanzó una mirada dura a Adriana, claramente molesta con la relación que se había desarrollado entre ella y los niños. Beatriz percibió que, en su ausencia, Adriana se había convertido en una figura materna, y eso parecía incomodarla profundamente. Con un tono frío, se dirigió a Adriana: «Creo que te estás entrometiendo demasiado en mi familia». Adriana, hasta entonces silenciosa, intentó mantener la calma, pero su voz salió firme. «Solo hice lo que pensé que era mejor para Pablo y Clara. Ellos estaban solos, Beatriz».
Necesitaban cuidados. Beatriz cruzó los brazos, visiblemente irritada. No necesito que nadie cuide de mis hijos. Soy su madre y me los llevaré de vuelta. Ricardo intentó intervenir, pero Beatriz no se lo permitió. Rápidamente se dirigió a Pablo, y en un tono convincente, comenzó a manipular las emociones del niño, aprovechándose del amor que aún guardaba por ella. Pablo, querido, ¿no quieres volver a casa con mamá? Dijo suavemente. Sé que cometí errores, pero he vuelto para cuidar de ustedes. Ahora estaremos juntos, como una familia de verdad. No dejes que nadie nos quite eso. Pablo guardó silencio, dividido entre la ira por el abandono y el amor por su madre. Durante tanto tiempo había imaginado el regreso de ella, y ahora que estaba allí, ofreciéndole la oportunidad de una vida juntos de nuevo, se sentía confundido. Miró a Adriana y luego a Ricardo, claramente dividido. En ese momento, Beatriz aprovechó la fragilidad emocional de Pablo y lanzó una provocación: sé que esta mujer intentó ocupar mi lugar. Pero ella nunca será tu madre, Pablo. Yo soy la única persona que puede cuidar de ustedes. Adriana, percibiendo la manipulación, intentó intervenir. Beatriz, no hagas esto. Pablo ha pasado por mucho, está intentando recuperarse. Beatriz ignoró a Adriana y continuó presionando a Pablo. Vamos, hijo. Confía en mamá. Volví para que estemos juntos. La duda y confusión de Pablo se hicieron aún más evidentes. Sentía que, al considerar la propuesta de su madre, estaba traicionando a Adriana y Ricardo, pero, al mismo tiempo, el deseo de tener una familia normal lo tentaba. Después de todo, Beatriz era su madre, y él no quería creer que ella los abandonaría de nuevo. Finalmente, con una mirada dividida, murmuró: yo, no sé. Ricardo, viendo el impacto de las palabras de Beatriz sobre el niño, intentó intervenir una vez más. Pablo, tu madre ya te dejó una vez. Tú y Clara estaban solos, pasando hambre y frío. ¿Recuerdas todo lo que hiciste para sobrevivir? Puso una mano en el hombro de Pablo, en un gesto de apoyo. Yo estoy aquí ahora, y quiero ser el padre que ustedes merecen. Adriana también está aquí para cuidar de ustedes. Ya no necesitan vivir con esa incertidumbre. Beatriz, furiosa por la interferencia de Ricardo, continuó manipulando a Pablo. No escuches lo que dicen, Pablo. Solo quieren que te alejes de mí, porque saben que nosotros somos una verdadera familia. Siempre quisiste que volviera, ¿no es así? Pues estoy aquí ahora, y debes confiar en mí. El corazón de Pablo estaba dividido. Miró a Clara, que se aferraba al brazo de Adriana, asustada por la situación. Finalmente, en un impulso, Pablo tomó la decisión de irse con su madre, aunque su corazón aún estuviera en conflicto. Se acercó a Beatriz, y en un gesto vacilante, tomó su mano. Yo, me voy con usted. Adriana y Ricardo observaron la escena en shock, incapaces de impedir que Beatriz se llevara a Pablo. Clara, al ver a su hermano irse con su madre, comenzó a llorar, aferrándose a Adriana y suplicando para no ir con ella. Pero Beatriz, al notar que Clara se resistía, se acercó con un tono de voz duro. Clara, querida, ven. Mamá te va a cuidar ahora. Clara se escondió detrás de Adriana, sollozando y sacudiendo la cabeza en señal de negativa. La pequeña ya había pasado por mucho, y el rostro de Beatriz era un recuerdo de miedo y abandono. Adriana, con el corazón apretado, intentó calmar a Clara, pero sabía que no podía evitar la separación. Sentía que Beatriz estaba decidida a llevarse a los niños, aunque fuera a la fuerza. Ricardo, viendo a Clara tan asustada, intervino de forma decidida. Basta, Beatriz. Estás asustando a los niños. Vamos a resolver esto de forma civilizada. No voy a dejar que simplemente te los lleves sin considerar lo que realmente quieren. Beatriz, irritada, lanzó una última mirada de desprecio a Adriana y Ricardo. Haré lo que sea necesario para recuperar a mis hijos. Y ustedes no tienen nada que ver con esto. Con eso, se alejó con Pablo,
dejando a Ricardo y Adriana con Clara, que lloraba inconsolable. La escena dejó a ambos con el corazón roto y una sensación de impotencia. Sabían que esa batalla apenas comenzaba y que Beatriz usaría todas las armas posibles para alejar a Pablo y Clara de ellos. La situación se volvió aún más delicada cuando Beatriz comenzó a hacer exigencias. Ahora amenazaba con recuperar oficialmente la custodia de Clara también, alegando que los niños necesitaban una familia verdadera. Este movimiento causó pánico en Adriana, que sabía que Clara estaba traumatizada por el regreso repentino de su madre y que la niña necesitaba estabilidad, algo que Beatriz nunca había sido capaz de ofrecer. Ricardo, visiblemente afectado, reunió todas sus fuerzas para enfrentar la batalla legal que se avecinaba. Buscó un abogado y presentó una solicitud de custodia de los niños, alegando abandono por parte de Beatriz. Adriana, por su parte, usó su influencia entre los vecinos y conocidos para encontrar personas dispuestas a testificar sobre las condiciones en que Pablo y Clara fueron encontrados. Mientras el proceso avanzaba, Beatriz intensificó su manipulación sobre Pablo. Sabía que el niño era la clave para asegurarse de que Clara también regresara con ella, y hacía todo lo posible para convencerlo de que Ricardo y Adriana no se preocupaban verdaderamente por él y su hermana. Todas las noches, Beatriz llenaba la cabeza de Pablo con historias que distorsionaban los hechos, haciéndole creer que Adriana intentaba reemplazar a su madre y que Ricardo solo se preocupaba por él ahora por interés. Pablo, frágil y confundido, comenzó a distanciarse emocionalmente de Ricardo y Adriana. Aunque parte de él dudaba de las intenciones de su madre, otra parte todavía sentía el deseo de creer en ella, de tener la esperanza de que Beatriz realmente había cambiado. Recordaba las noches en que soñaba con el regreso de su madre, con la idea de una familia unida, y esa fantasía lo hacía ignorar sus propios instintos. Adriana, que observaba todo desde la distancia, sentía el corazón apretado al ver el impacto que Beatriz tenía sobre Pablo. Veía que el niño estaba dividido entre el amor por su madre y el dolor del abandono que ella había causado. Clara, por otro lado, se mantenía firme al lado de Adriana, negándose a cualquier contacto con Beatriz. La pequeña sentía que su madre representaba un retorno al sufrimiento, y solo se sentía segura en los brazos de Adriana y Ricardo. En una de las visitas de Beatriz para ver a Clara, Adriana intentó, por última vez, apelar al lado humano de ella. Beatriz, sabes que Clara está mejor aquí. Ella necesita estabilidad, amor y un hogar seguro. Solo quiero lo mejor para ella, y creo que tú también deseas eso. No les hagas esto, dijo Adriana, con un tono calmo y genuino. Pero Beatriz, manteniendo la misma expresión fría, esbozó una sonrisa irónica. Es muy fácil para ti hablar, Adriana. ¿Tú crees que puedes tomar mi lugar? Yo soy su madre. Pablo ya lo ha entendido, y pronto Clara también comprenderá dónde realmente pertenece. El comentario hirió profundamente a Adriana. Sabía que Beatriz estaba dispuesta a usar cualquier estrategia para alejarlos de los niños, incluso si eso significaba manipularlos emocionalmente. Ricardo, al ver el sufrimiento de Adriana, decidió que necesitaban hacer algo más directo para proteger a Clara, tal vez, rescatar también a Pablo. Una tarde, mientras Clara jugaba en la sala, Ricardo llamó a Adriana para hablar. Tenía una idea, algo que tal vez pudiera mostrarle a Pablo la verdad sobre las intenciones de Beatriz. Adriana, creo que necesitamos mostrarle que realmente estamos aquí. No sirve de nada solo esperar. Pablo se está perdiendo entre sus manipulaciones, y si no hacemos algo ahora, podría alejarse para siempre. Adriana estuvo de acuerdo, con los ojos llenos de lágrimas. Sabía cuánto estaba confundido Pablo y sentía que la manipulación de Beatriz podría hacer que él nunca volviera a confiar en ellos. Después de pensar un poco, decidieron escribir una carta para Pablo. En ella, explicarían toda la verdad sobre lo que él y Clara habían vivido y dejarían claro que estaban allí para ayudarlo, independientemente de las decisiones que él tomara. Era un riesgo, pero Adriana sabía que, si Pablo leía la carta con el corazón abierto, podría finalmente entender el amor verdadero que sentían por él y por Clara. Esa misma noche, Ricardo y Adriana escribieron juntos la carta, con palabras simples y sinceras, explicando todo el sufrimiento por el que había pasado Clara, la acogida que le habían dado y cuánto deseaban que Pablo estuviera con ellos, en un ambiente seguro y sin manipulaciones.
Adriana firmó la carta con amor, Adriana y Ricardo, esperando que el chico sintiera la sinceridad de sus palabras. Al día siguiente, Ricardo logró entregar la carta a Pablo durante una visita supervisada. Observó cómo su hijo leía la carta en silencio, viendo cómo su expresión cambiaba a medida que absorbía las palabras. Pero, al final, Pablo levantó la mirada, claramente dividido, y devolvió la carta sin decir una palabra. Ricardo sintió un nudo en el pecho, sin saber si el mensaje había hecho alguna diferencia o si la manipulación de Beatriz seguiría prevaleciendo. Con el proceso de custodia en marcha, Adriana y Ricardo necesitaban preparar a Clara para la audiencia en la que se decidiría el destino de ella y de Pablo. Adriana estaba inquieta, sabiendo que Beatriz usaría todos los argumentos posibles para asegurar que la custodia le fuera otorgada. La noche anterior a la audiencia, Clara abrazó a Adriana con fuerza, y en un susurro, dijo: «Tía Adriana, no quiero irme con mamá». ¿Puedo quedarme contigo? Adriana, con lágrimas en los ojos, sostuvo a Clara junto a ella, prometiéndole que haría todo lo que estuviera a su alcance para protegerla. Sabía que no podía darle garantías a la niña, pero estaba decidida a luchar hasta el final. El día de la audiencia, todos estaban tensos. Pablo fue llamado a declarar, y Beatriz insistió en acompañarlo, manipulando claramente al chico hasta el último momento. Sin embargo, cuando llegó el turno de Clara para hablar, Adriana y Ricardo observaron a la niña enfrentarse a la situación con un valor sorprendente para su edad. Con pocas palabras, Clara explicó al juez que se sentía segura con Adriana y que no quería volver a vivir con su madre. El testimonio de Clara fue un golpe para Beatriz, quien intentó argumentar que Adriana y Ricardo la estaban influenciando. Sin embargo, la sinceridad de Clara pesó en las decisiones del juez. La audiencia fue larga y agotadora, pero, al final del día, el juez decidió que la custodia de Clara quedaría con Ricardo y Adriana, mientras que la custodia de Pablo se mantendría temporalmente con Beatriz, hasta que se realizara una evaluación más profunda. La decisión dejó sentimientos encontrados en Adriana y Ricardo. Por un lado, estaban aliviados por Clara, que ahora podría quedarse con ellos y crecer en un ambiente estable. Por otro lado, la pérdida de Pablo los dejó desolados. Sabían que él aún era vulnerable a las manipulaciones de Beatriz y que podría alejarse definitivamente de ellos. Pero, con la custodia de Clara asegurada, tenían un nuevo propósito: luchar para que, algún día, Pablo también regresara a la familia que realmente lo amaba. Esa noche, después de acostar a Clara, Adriana y Ricardo conversaron, tratando de encontrar consuelo en la victoria parcial que habían logrado. Estaban decididos a no desistir de Pablo y a mostrarle, con el tiempo, que siempre estarían allí, esperándolo, listos para recibirlo de vuelta. Pasaron meses desde la audiencia, y la vida en la casa de Adriana comenzó a encontrar un nuevo equilibrio. Clara, ahora oficialmente bajo la custodia de Adriana y Ricardo, florecía cada vez más. Estaba más segura, sonriente y feliz, y su relación con Ricardo se volvía cada vez más cercana. Él la llevaba a la escuela, le enseñaba a andar en bicicleta y estaba presente en cada pequeño momento de su vida, compensando el tiempo que habían perdido. Adriana también continuaba desempeñando su papel de madre para Clara. La niña la llamaba mamá, sin dudar, y Adriana le correspondía con todo el amor que guardaba en su corazón. Sin embargo, incluso con toda la felicidad de tener a Clara allí, había un vacío que no podían ignorar: Pablo. La ausencia del chico era un peso constante para Adriana y Ricardo, quienes seguían luchando por traerlo de vuelta. Pablo aún estaba bajo la custodia temporal de Beatriz, pero las visitas que hacía a la casa de Adriana y Ricardo eran momentos esperados y llenos de emociones contradictorias. Llegaba callado, a veces un poco retraído, y mantenía una postura defensiva. Aunque estaba rodeado por el cariño de Adriana, Ricardo y Clara, la manipulación de Beatriz aún lo dejaba confundido y con dificultad para confiar plenamente. Adriana sabía que, para que Pablo se sintiera realmente seguro, él necesitaba ver con claridad las intenciones de su madre y darse cuenta de que Ricardo y ella siempre estarían allí para él. En una de esas visitas, Adriana decidió tener una conversación sincera con el chico, esperando que estuviera listo para escuchar. «Pablo, ¿puedo hablar contigo un momento?», le preguntó, llamándolo a un rincón de la sala. Él asintió, aunque visiblemente nervioso. Adriana lo guió hasta la terraza, donde ambos se sentaron.
Respiró hondo, buscando las palabras adecuadas para tocar el corazón de Pablo. Sé que estos últimos meses han sido muy confusos para ti, y quiero que sepas que entiendo lo que estás pasando, comenzó, con voz tranquila. Pero quiero que sepas que, pase lo que pase, siempre tendrás un lugar aquí. Esta es tu casa, Pablo, y siempre lo será. Pablo bajó la mirada, visiblemente conmovido por sus palabras, pero aún dudoso en mostrar alguna debilidad. Apretó las manos, luchando por contener las emociones que surgían. Yo no sé, tía Adriana. Mi mamá dice que ustedes solo quieren quedarse con Clara y alejarme de ella. Adriana respiró hondo, afectada por la inseguridad que aún atormentaba al chico. Pablo, nunca querríamos eso. Te amamos a ti y a Clara como a nuestros hijos. Pero tienes que entender que el amor verdadero no es algo que obliga o lastima. El amor es seguridad, es cuidado, es querer el bienestar de la otra persona, por encima de cualquier cosa. Pablo parecía procesar las palabras, absorbiendo cada una. En el fondo, sabía que Adriana tenía razón, pero aún se sentía atrapado en un lazo de culpa y obligación hacia su madre. Se sentía dividido entre la lealtad a quien le dio la vida y la confianza que empezaba a construir en Adriana y Ricardo. Esa misma tarde, mientras Clara jugaba en el jardín y Adriana preparaba la merienda, Ricardo decidió intentar acercarse a Pablo también. Se sentó junto a su hijo y comenzó a hablar, sin rodeos. Pablo, sé que tienes muchas dudas sobre nosotros, sobre nuestra familia. Pero quiero que sepas que estoy aquí para apoyarte, sea cual sea tu decisión. Lo que más quiero es que seas feliz, con quien decidas estar. Pablo levantó los ojos hacia su padre, sorprendido por su honestidad. Ricardo continuó, con voz firme, pero llena de ternura, sé que cometí muchos errores y que estuve ausente cuando más me necesitabas. Pero nunca dudes que te amo. Y, si algún día decides regresar, mi puerta siempre estará abierta para ti y para Clara. Esas palabras tocaron profundamente el corazón de Pablo. El chico no respondió, pero Ricardo notó un brillo en sus ojos, como si algo dentro de él comenzara a cambiar. Pablo finalmente se estaba permitiendo creer que podía, sí, tener una familia verdadera. Algunas semanas después, Pablo vivió una situación que lo hizo ver a Beatriz de manera diferente. Durante una discusión, ella reveló que no tenía verdaderos planes para los niños y que estaba luchando por la custodia solo por orgullo, para no perder frente a Ricardo y Adriana. Pablo, impactado, comprendió que Beatriz no estaba realmente comprometida en ser una madre presente. Por primera vez, vio a su madre tal como era, alguien que pensaba más en sí misma que en el bienestar de sus hijos. Esa percepción impactó a Pablo de lleno. Finalmente comprendió que el verdadero amor estaba en la casa de Adriana, con Ricardo y Clara, con personas dispuestas a luchar y sacrificarse para asegurar su bienestar. Decidido, buscó a Ricardo y le expresó su deseo de regresar a la casa que siempre lo había acogido de verdad. Ricardo y Adriana se emocionaron profundamente al escuchar la decisión de Pablo. Incluso Clara, al ver a su hermano de vuelta, corrió a abrazarlo con alegría. Pablo finalmente se sentía en paz, como si, por primera vez, hubiera encontrado su verdadero lugar. La batalla por la custodia fue larga, pero, con el testimonio de Pablo y el historial de abandono de Beatriz, el juez finalmente otorgó la custodia total de los niños a Ricardo y Adriana. Al recibir la noticia, Adriana y Ricardo se abrazaron, emocionados, sintiendo que finalmente habían ganado una lucha que parecía interminable. En los días que siguieron, la casa de Adriana estaba nuevamente llena de risas y de una paz verdadera. Clara y Pablo estaban juntos, jugando y compartiendo el amor que tanto buscaban. Adriana y Ricardo, ahora más unidos que nunca, se veían no solo como compañeros en la crianza de los niños, sino como una familia completa. En una noche tranquila, mientras todos se reunían en la mesa para la cena, Clara, con su manera inocente, hizo una pregunta que emocionó a todos. ¿Puedo llamarlos mamá y papá? Preguntó, con una sonrisa tímida. Adriana y Ricardo se miraron, con los ojos llenos de lágrimas, y asintieron. Pablo, que observaba la escena en silencio, también sonrió, con un gesto vacilante, llamó mamá a Adriana por primera vez. El momento fue sencillo, pero lleno de significado.
después de tantas luchas, dolores y malentendidos, finalmente estaban todos juntos, formando una nueva familia basada en el amor, el respeto y el cuidado. Adriana y Ricardo sabían que aún tendrían muchos desafíos por delante, pero estaban listos para enfrentarlos, sabiendo que ahora nada podría separarlos. En ese hogar, donde antes había incertidumbres, finalmente reinaba una paz genuina. Unidos, Adriana, Ricardo, Pablo y Clara estaban listos para comenzar una nueva historia, una historia construida con amor, esperanza y el compromiso de nunca renunciar los unos a los otros. Y así, después de tantas batallas y desafíos, Adriana y Ricardo lograron construir una nueva familia, unida por el amor y la perseverancia. Demostraron que, a veces, el verdadero hogar es aquel que decidimos construir. ¿Y tú, qué opinas de la decisión de Adriana de acoger a estos niños y luchar por ellos hasta el final? Comenta aquí abajo y comparte tu opinión. Y si te gustó esta historia emocionante, no olvides suscribirte al canal para seguir disfrutando de más historias llenas de vida y emoción. Hasta la próxima.